Muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? ¿Si me escuchan? ¿Si me ven? Muchas gracias. Buenas tardes, si se escucha. Ok. Muy buenas tardes. Hoy pues es un día más de aprendizaje. Es todo el espacio pues que vamos a darle continuidad al diplomado. Hoy quiero pues ahondar un poco más en enfatizar todos esos trastornos pues, del neurodesarrollo específicos que empiezan a afectar el aprendizaje, porque es allí donde se da la aplicación como tal de una de las terapias, que es la que estamos manejando ahora, que es la terapia ABA. Entonces, es importante tener en cuenta que entre los formas o signos y síntomas de los trastornos del espectro autista, también tenemos otros trastornos que nosotros podemos manejar con la terapia habla, como desde la terapia ABA, como los trastornos de déficit por atención, con hiperactividad, trastornos de lenguaje, trastornos específicos del aprendizaje, trastorno por TIC y síndrome de Tourette. Entonces, nosotros cuando vamos o somos contratados para manejar la terapia, lo más importante es saber que en la terapia ABA, aunque nuestro enfoque o fue diseñada para el tema del TEA como tal, podemos tener ese abanico de posibilidades de también manejar los diferentes pues, trastornos de la conducta como tal y buscar el porqué, las causas que lo originan para poder estar un poco más acorde con las estrategias y las herramientas que debemos utilizar para poder abordar de forma adecuada y asertiva en el manejo de esta terapia. ¿Ok? Déjenme un momentico acá. Bueno, entonces el trastorno del espectro autista, TEA, en el DSM-4 se reconoce el autismo en uno de los trastornos pues, generalizados del desarrollo. De hecho, es uno de los primeros diagnósticos como tal cuando el niño es muy pequeño y todavía no se ha llevado o no se ha hecho una evaluación de todo el equipo que tenga el enfoque profundo con todas estas pruebas y todos estos análisis para poder diagnosticar. Eh, Usualmente cuando el diagnóstico del trastorno generalizado del desarrollo lo colocan es porque tienen alguna sospecha de que es el TEA, pero como está muy corta la edad, eso debe ir en una evaluación para poder hacer un diagnóstico y teniendo en cuenta el nivel y el tipo de TEA que tenga el niño o la niña. Podemos hablar también que en el trastorno del espectro autista tenemos una gran heterogeneidad y complejidad en estos trastornos porque la variedad es alta y su sintomatología también. Entonces, según los estudios que se han dado, se puede decir que es más relevante o hay un factor de riesgo más frecuente en niños que en las niñas. Y también a veces por edad de pronto un poco avanzada de los papás. Ojo, esto simplemente es uno de los abanicos de posibilidades que se han ido estudiando, pero es importante que también lo tengamos en cuenta en todo el proceso cuando nosotros hacemos la observación inicial. Detrás de cada condición del niño hay un proceso cognitivo y que se encuentra alterado. El trastorno del espectro autista es un trastorno que realmente tiene dos características que
sí o sí son como los primeros indicios para nosotros ir alineando o enfocando que realmente pues sí está pasando algo con el nene y que hay que empezar a activar la ruta. Y las deficiencias en la comunicación e interacción social y el interés restringido con las conductas y vemos conductas repetitivas. Cuando me preguntaban ayer en la clase que tuve en la noche que cómo se podía minimizar el riesgo cuando un niño presenta ciertos momentos de crisis que se está autolesionando. Importante tener en cuenta que ellos no son conscientes que se están autolesionando, que esas manifestaciones de golpearse son reacciones frente a una frustración que en el momento está generando la crisis. ¿Qué es lo que nosotros debemos identificar? ¿Qué pasó antes? ¿Qué le ocasionó? ¿Qué ruido? Hay ruidos que les molestan más que los otros, por ejemplo, pero no es que el ruido sea alto, más alto de lo que nosotros podamos escucharlo, no, es el ruido, y hablábamos podemos decir un ruido de una sirena de ambulancia o de la policía cuando va en la vía, o algún pito. No es que sea más alto o inapropiado, es que como la sensibilidad de ellos la tienen más, la parte auditiva, perdón, es más sensible que la de nosotros, el ruido no hace parte de su tolerancia como tal. Entonces es lo que nosotros debemos identificar por qué se está golpeando el niño, porque son manifestaciones porque le genera una frustración o una intolerancia sobre el estímulo que esté presentando en el momento. Entonces, cuando hablamos de las dificultades en la comunicación e interacción social, podemos enfocar o podemos darnos cuenta que es evidente que se presenta un habla repetitiva, retraso en la adquisición del habla, entienden todo literalmente como se dice, pero al momento cuando hablamos de entender todo, es cuando estamos en un nivel de pronto funcional como tal. El contacto visual es un poco atípico, ellos no les interesa tener ese vínculo con todos los que realmente quieran ejercer una comunicación con ellos, hay una ausencia de interés por los demás, por hacer esa amistad, por hacer esa comunicación o por hacer aunque sea pequeña la socialización de ideas, dificultades para entender y anticipar sentimientos. Vemos que las emociones son bastante planas, eh, se les dificulta manifestar, aunque a veces sepan hablar y tengan un lenguaje funcional como tal, pero el tema de las emociones, como ya lo veníamos trabajando, es bastante limitado para ellos, o sea, no manejan esa identificación o esa necesidad de manifestar las emociones. Cuando hablamos de los intereses restringidos y conductas repetitivas, lo que hablamos del aleteo de las manos, giros sobre sí mismo, empiezan a hacer sus giros y los movimientos que le generen a ellos más satisfacción o comodidad como tal. Intereses obsesivos, pueden tomar un carrito y ese carrito lo pueden pasar por una ventana, pueden durar hasta entre 40 minutos, una hora y le dan al mismo movimiento o conducta repetitiva y no se cansan y para ellos eso es agrado estar en esa faceta, pero es importante que nosotros abordemos esos momentos como terapeutas y poder redireccionar eso en otras actividades para que no se aumente la fijación sobre lo que le está haciendo. Eh, eh, las rabietas ante el cambio, hablábamos sobre siempre hay que tratar de nosotros anticiparle todo para ir disminuyendo las frustraciones innecesarias, saber cómo está su nivel de atención. Y quiero que se lleven esto, que sin atención no hay aprendizaje, por eso es que a los TDAH se les dificulta tanto el tema de aprender, de ejecutar las normas, porque si no hay una atención nunca va a haber un aprendizaje. Entonces eso es
un foco que nosotros nos hace ver que la primera posición como terapeuta es captar la atención del paciente, porque sin atención no vamos a poder lograr nada. Y la atención va sujeta y bueno, y me preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para el tema de atención? Evaluar todos esos gustos, todas esas atracciones, todo eso que les llama la atención los colores y que de pronto ellos miran y toda esa figura para poder abordar el tema de la atención. Cuando ustedes ya tengan la atención en medio de lo que ustedes estén armando, es donde empezamos nosotros a trabajar y a enseñar, porque es la única forma que ellos aprendan. Ok, entonces aquí vamos con los signos y los síntomas, alteraciones cuantitativas de la comunicación y cualitativa de la interacción social, dificultades de conversación, reciprocidad emocional, el mirar, escuchar a otros, aceptar lo negativo, ellos no toleran los no, que es otro de los factores que nosotros tenemos que ir buscando que ellos sepan que no todo lo pueden hacer, es la tolerancia a la frustración, son un poco de entender los puntos de vista de los demás, se les dificulta a ciertos niveles, predecir la acción, ellos actúan de forma espontánea sobre algo, aunque esto les genere un riesgo, ¿ok? No reciben si hay interés de los oyentes, simplemente cuando ellos sienten que no son escuchados y que no son atendidos o que se les altera algo y ellos quieren generar esa atención, entonces es donde empiezan esos mecanismos de defensa que se utilizan, o esas reacciones frente a lo que quieren, pero no pueden tener, ¿ok? Usan palabras extrañas y sonidos arbitrarios. Las palabras y los sonidos pues van mucho de lo que está en su contexto, de lo que ellos les genera el agrado, pero también de lo que les llama la atención y lo que pueden llegar ellos a articular para hacer algún tipo de sonido, porque se les dificulta el tema de la comunicación. Y ellos sienten que con ese sonido se están comunicando. Si vemos que el niño empieza a gritar, ¡ah! Hay que abordar enseguida el espacio porque grita, porque el sonido, aunque ellos en el momento no, de pronto no te vayan a entender, cuando tú te haces el acercamiento con toda pues la prudencia del caso, porque nosotros no los forzamos a ellos y nosotros hacemos ese acercamiento como terapeuta, ellos te sienten la presencia tuya y empiezan de pronto a bajarle el volumen al ruido, porque a veces está en un espacio pedagógico. Ayer me decía una profe qué hacer, porque el ruido que hace el niño todo el día en la clase está molestando de tal manera a los otros estudiantes que le genera mucha incomodidad y hay niños que le han dicho a los papás que no quieren ir como a la escuela o algo así por el ruido y es bastante tenso. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos esos momentos de ruido? Y es direccionando nuevamente, les digo, la atención en otros estímulos. Si yo estoy haciendo ruido, pero yo sé que a él le gusta una canción que es melodiosa, yo busco las herramientas y le pongo esa canción melodiosa y él cuando la escuche, él debe callar. ¿Ok? Él debe callar y centrar esa atención en la canción que le genera interés, ¿ok? No responde usualmente pues al nombre, de hecho ellos tienen una característica que no todos, pero entre esos la característica es que ellos hablan siempre en tercera persona, es decir, Sandra quiere tal cosa, Sandra quiere agua, Sandra quiere ir al baño, Sandra quiere jugar. Entonces nosotros debemos siempre enmarcarle que yo quiero jugar, yo quiero jugar y hacerle direccionarle el tema hacia lo que está correcto decir, porque es lo que él quiere proyectar, ¿ok? Yo, porque yo, entonces es decir, hacerle de pronto una actividad que hacemos mucho en estos espacios, es que nosotros tomamos una foto de él y una foto ampliada y preguntamos, ¿quién es él? Lo que él debe, yo, ese soy yo. Entonces, bueno, yo quiero ir al baño. Yo quiero ir al baño. En un momento te va a decir,
Sandra quiere, y te lo va a señalar, se está identificando que es la de la foto, pero nosotros enseguida le hacemos el reforzamiento de yo, es yo. Y él debe empezar con la constancia, debe hacer pues la acción adecuada. Yo quiero ir al baño, ¿ok? Y como les digo, esto a veces suena trillado, como dice uno acá, pero la constancia y la repetición es lo que hace un aprendizaje significativo y que no se olvide, porque hay también que tener en cuenta que hay aprendizajes que quedan en el momento y como ya vemos que él alcanzó a suplir esa necesidad, empezamos y comenzamos otro. Nosotros siempre debemos de evaluar que cuando atacamos una necesidad y logramos que él pueda llevarla a cabo y realizarla, no la dejamos en stand-by. Aunque sigamos avanzando, siempre vamos desde el inicio a reevaluar lo aprendido, ¿ok? Para fortalecer y que quede un aprendizaje significativo en todos los procesos. Manejan ansiedad a los cambios del entorno cuando son nuevos, es decir, hay personas que se mudan de casa y por ende tienen que mudar al niño de escuela. Eso hay que preparar, eso hay que prepararlo, ya no vas a tener este espacio del cuarto como tal, pero podemos utilizar los mismos colores. Bueno, ciertas características, pero que él empiece a entender que vamos a irnos y anticiparnos, nos vamos a mudar. Así no hable, si no habla y si tiene un grado alto, un nivel alto en el trastorno, pues ubicar imágenes que le proyecten a él el proceso que va a venir, ¿ok? Siempre, bueno, ellos en el medio de la escucha podemos movilizarle el entendimiento para captar ciertas ideas que son importantes para él, como su cuarto, como la comida, cuando de pronto en el menú se nos altera presentarle la comida que a él le gusta porque no lo hay en el momento en la casa. Entonces, hay que hacer una actividad de anticipación siempre con ellos por medio del televisor o mostrarles, vamos a comer hoy esto, esto, esto. Cuando tú se lo presentes a nivel mental, le va a hacer una socialización y ya se familiariza con lo que le vamos a presentar. Pero si le cambiamos la rutina y le cambiamos todo este tema de una forma bruta, pues para él va a generar bastante irritabilidad y se puede presentar pues una crisis alta. Bueno, contamos con el contacto visual pobre, y siempre están en busca de imponer su voluntad porque no toleran la frustración. Yo quisiera preguntarle si eh, se vieron el video que les mandé ayer. Quiero que me respondan qué les pareció el video, cómo les fue. Vamos habilitando el audio para que vayamos participando mientras yo voy adelantando, porque quiero saber alguien que me diga qué aprendió de ese video y qué fue lo que más le llamó la atención sobre este proceso que la niña pues dice en la entrevista. Mientras alguien quiera participar, vamos a ir direccionando pues las otras dificultades, pero también vamos a tener en cuenta las fortalezas. Sensibilidad a la luz, al ruido, el roce con cierta ropa de textura que para ellos es incómoda, o temperatura, por ejemplo, problemas de integración sensorial, inestabilidad emocional, manejan mucha ansiedad, los altas temperaturas, es decir, el exceso de calor le genera demasiada irritabilidad, obstinamiento, impaciencia y de hecho se vuelven en algún momento agresivos. Yo recuerdo que una mamita una vez me llama y me dice, no sé qué está pasando, pero en las terapias el niño comienza a gritar mucho cuando yo lo ingreso y yo veo que no deja de gritar. Y la terapia yo a veces toco para que me entreguen al niño, pero me di cuenta que es cuando entra al sitio de la terapia. Y digo, bueno, vamos a evaluar el espacio con que están contando, los espacios terapéuticos, qué está pasando dentro del espacio. Entonces pide una orden para que usted pueda ingresar, porque usualmente, pues acá los papás, no sé cómo lo manejan en los países
de los que estamos aquí en sala, pero acá en Colombia ustedes entregan a los niños y los papás esperamos afuera. Entonces yo le sugerí que pidiera una autorización para que ella pudiera entrar al espacio y observar. Y por supuesto, lo primero que observó fue que el niño, el espacio tenía una temperatura alta y era intolerable para él. ¿Ok? Vamos a ver aquí los comentarios de ustedes. Ay, no lo pudieron ver. Yo lo mandé a que se los enviaran en el grupo. El video es una entrevista súper linda. ¿Quiénes lo pudieron ver? Si no lo podemos proyectar ahora, porque sí quisiera que lo analizáramos un poco, porque es importante para que ustedes vean desde la experiencia cómo se vive este proceso del TEA y a una niña pues más grandecita. Entonces, entre las fortalezas y habilidades, ellos manejan una inteligencia, un promedio de 46% por encima del promedio, es decir, usualmente los nenes que son funcionales con este espectro son niños muy inteligentes, con muchas capacidades, pero ojo, no en todas las áreas que nosotros queremos que ellos desarrollen, son en áreas específicas que realmente hacen parte de su interés, hacen parte de su motivación y son los mejores. Si sabe de pintura van a hacer unos cuadros súper. Entonces no nos enfoquemos en que es que tienen que aprender a decir las matemáticas. No, vamos a ponerlo a hacer como ya lo veníamos hablando, eso que realmente ellos les llama la atención y les gusta porque es en eso donde van a ser los mejores. Pueden ser capaces de aprender cosas con detalles y recordarlas durante un periodo largo. Es decir, que en medio de lo que les genere interés, siempre lo van a memorizar. El aprendizaje visual, yo creo que es la mejor estrategia para una terapia efectiva. Auditivo y visual. ¿Por qué? Porque ellos, los sonidos que para ellos son agradables se quedan marcados de tal manera que cuando nosotros tomamos, por lo menos si yo sé que le gusta la música y si yo tomo una herramienta musical para enseñarle algo, por lo menos ir al baño, comer solo, y lo ve en una canción, para él va a tener un impacto significativo en medio de su necesidad. Y él va a querer imitar eso que le agrada. Ellos siempre van a imitar absolutamente todo lo que nosotros le digamos. Por eso el niño, lo primero que es mantener, generar la atención. Lo segundo, en medio de esa oportunidad de generar su atención, impactar en todo lo que a ellos les agrada ver y escuchar. Entonces allí nosotros vamos tomando todo ese proceso que, bueno, acá se llama el PIA, que también en los medios de los espacios pedagógicos se debe tener en cuenta porque es una norma, es una ley y es un derecho que tiene el niño, que cuando el niño llega con un diagnóstico de aprendizaje o TEA, o síndrome de Down con algunas necesidades, pues es necesario que las docentes pues armen un PIA. Aquí en Colombia es PIA, no sé cómo se llamará pues en sus países, pero es como una guía individual, es un plan individual de atención, es decir, es único y solamente se tiene que manejar con el chico que maneja y unas necesidades específicas. Aunque Pedrito, Juan y Sandra tengan los mismos diagnósticos hasta el mismo nivel, pero las necesidades usualmente se vuelven diferentes en cada uno de nuestros niños, ¿ok? Bermari, ya me extrañaba no verte en la pantalla. ¿Cómo estás? Me alegra mucho. Ok, pueden mostrar excelencia en las matemáticas, en la ciencia, la música o el arte. Son más o menos las materias que ellos manejan con más interés y es las que nosotros tenemos que aprovechar para que ellos puedan pues, evolucionar en cuanto a sus necesidades. Aquí tengo otra preguntita. Nos indique, nos dice por favor el link. Sí, yo le dije no tenía luz, listo, no hay problema. Yo le dije a nuestro coordinador que se nos mandara por el interno. Voy a ver en cuanto pueda yo, porque sí me gustaría que vieran esa entrevista, es súper linda a mí. De hecho, yo esa entrevista se la mando a muchas mamitas de pacientes,
para que ellas vayan teniendo un enfoque del sentir autista como tal y cómo ellos perciben su mundo y cómo ellos entienden su mundo, ¿ok? Y eso nos enseña a nosotros a entender el mundo de ellos, valga la redundancia. Y bueno, a mí la verdad es que me encantó ese video. Entonces, bueno, Angie está diciendo que si la pueden agregar al grupo, bueno, ya el coordinador está leyendo como los mensajitos para nosotros darle continuidad. Bueno, entonces hablamos de las comorbilidades del TEA y podemos decir que entre el 10 y el 15%, en ese porcentaje pequeño como tal, se ha identificado una anomalía cromosómica, un defecto de gen único u otro síndrome genético. Miren ese porcentaje pequeño, ¿ok? Que necesariamente entonces que nos dice, si hay un porcentaje genético, pero es bajo. Si recuerdan que también hablábamos que había la necesidad de hacer un registro de cómo fue concebido el niño, ¿sí? O la niña, si fue deseado, si no fue deseado, el consumo de sustancias. Bueno, todo ese tipo de cosas ayudan a que nosotros también podamos ir descartando, no importa como docente, porque el terapeuta debe tener un conocimiento de todo lo que hace parte del proceso del niño desde que nace, sabiendo que esto es un tema del neurodesarrollo como tal. Entonces, también está asociado a alteraciones de tipo metabólico, eh, también de presencias de epilepsia, trastornos del sueño, un TDAH, trastornos de ansiedad, depresión, TIC y síndrome de Taurete y trastornos del lenguaje. Todo eso hace parte de la comorbilidad que puede ser o pudo ocasionar el tema de la condición de nuestros niños, ¿ok? Los factores de riesgo se da más en varones y quiero que de pronto para la próxima clase podamos socializar por qué más en varones que en niñas. ¿Sí? Yo quiero que ustedes lo busquen y si alguno pues quiere dar un aporte sería magnífico porque se da más en varones que en niñas. Antecedentes familiares de primer grado con TEA, eso de pronto que nosotros siempre decimos, es que yo no sé a quién salió él así, no tengo ni idea. Y entonces cuando uno va a retomar esos abuelos y esos tíos y esa bisabuela, no, es que yo recuerdo que mi bisabuela en un tiempo, cuando ya estuvo más adulta, se puso que no quería hablar con nadie, se puso que era agresiva, se puso, sí, de pronto tenía el TEA, no fue manejado y se convirtió o se asoció con otra patología que lo generó la falta de terapia. Porque eso sí quiero que tengamos claro, que la falta de terapia en un autismo, en un autista, es evolutivo, o sea, eso va a empezar, o sea, aunque, listo, está en nivel funcional, pero como no se le haga la atención acorde a sus necesidades, él va a ir aumentando el tema, va aumentando la condición del niño. Eso es como cuando sabemos que tenemos riesgos de azúcar, por ejemplo. Hay un examen que yo me hice hace muchos años, tendencia a azúcar, porque yo tuve un embarazo de preeclampsia y me hicieron el análisis y yo salí con tendencia a azúcar. Enseguida hay que hacer los correctivos porque puede ir empeorando la condición y hoy por hoy pues no sufrí ni sufro pues de nada de ese tema, pero fue porque hice unos correctivos a tiempo, ¿ok? También con problemas de cognición social, comunicación o algún tipo de conducta autista o tipo también de trastorno asociado con frecuencia al tema. También vemos que los factores de riesgo son el síndrome de cromosoma X frágil, esclerosis tuberculosa, trastornos de Tourette y la epilepsia. ¿Ok? Voy para que nos pasen ese video que me encanta. Trastorno, bueno, este trastorno se clasifica en algunos tipos de apoyo, entonces es así donde uno va identificando y diciéndole al papá, mira, yo siento que él en este momento está necesitando un apoyo muy sustancial, necesita apoyo sustancial o necesita apoyo. Usualmente nuestros chicos
con estos diagnósticos siempre van a necesitar un apoyo, ¿ok? ¿En qué va esto fusionado o identificado el apoyo? Por el nivel y el tipo. Ah, bueno, vemos que aquí necesidad de apoyo, es un tipo uno, ¿ok? Que es es un tipo más funcional, en fin, necesita apoyo, perdón, necesita apoyo muy sustancial, es que necesita apoyo siempre, o sea, que siempre esté constantemente la persona allí. Sustancial es que, bueno, lo amerita, pero no en todos los espacios. Y necesita apoyo, es un apoyo un poco intermitente para algunas actividades, usualmente son para las pedagógicas, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Obviamente, entre menos apoyo requiere el niño, pues se hace una inclusión, la inclusión es más fluida, la inclusión es más voluntaria, y se va disminuyendo mucho el uso de la dependencia hacia la terapeuta o la persona que le genere el apoyo. Características cognitivas, difusión ejecutiva, patrón en la rigidez cognitiva, dificultad para inicio o cambios de tarea, pues se encuentra a veces una alteración, el control del pulso, de dificultad en la integración de información, alteraciones en la conectividad cerebral, bueno, aunque hay un mejor rendimiento en las pruebas de prestar atención al detalle como tal, como en los canales, cuando utilizamos los canales visuales, motores más precisos, es decir, entre lo auditivo, lo que habíamos hablado, lo auditivo y el tema verbal, aquellos que tengan la facilidad de hablar, cuando la respuesta se altera, cuando el procesamiento efectivamente no es correcto. Cuando hablamos de las dificultades cognitivas social, eso está más o menos entre los 3 y 4 años, ellos no desarrollan lo que de pronto los niños a esa edad a veces dicen mentiritas, en ellos no, eso no se ve, ellos son muy autónomos, son muy espontáneos, siempre todo lo que ven, usualmente, si tú se lo preguntas y ellos te lo pueden responder, te lo van a responder de la forma más precisa, porque ellos miran mucho, ellos observan mucho los detalles y esos detallitos son los que más ellos empiezan a aprender. Cuando hablamos de temas de ceguera emocional, es una dificultad para el reconocimiento y el procesamiento de las emociones. Y siempre, de pronto, en todos estos días de clase, les he dicho que lo que más ustedes van a encontrar en nuestros niños con TEA es el tema emocional. Ellos no identifican las emociones, no, ellos no son conscientes ni siquiera cómo se sienten y por qué lo sienten. Entonces, yo sí quisiera que cuando nosotros no comenzáramos la tarea de aplicar algún tipo de estrategia en cuanto a esta terapia, comencemos en nuestra aula de clase, que todos los niños que ustedes tengan a su labor, a su prestación de servicio como docente, ellos deban identificar sus emociones. O sea, eso es tan importante y eso le hace la vida a ellos mucho más fácil para expresar realmente lo que están sintiendo en el momento y por qué. De hecho, no solamente hablemos de los niños con TEA. Hay muchos niños típicos que tú le preguntas, ¿por qué estás triste? Y ni siquiera saben qué responderte. No, profe, no sé, pero me siento triste. No, todas las emociones tienen un porqué, todas las emociones tienen una causa. Entonces, es tan importante en nuestros pacientes como también en los niños que no están teniendo ningún tipo de condición, porque en medio de las emociones es que yo puedo manifestarlo. Y si no habla, pues se ríe. ¿Cómo te sientes? Asustado, tembloroso. Entonces empezamos a ahondar en muchas estrategias el por qué se siente así. Si al niño le gusta dibujar, pues eso es fácil. Podemos aprender a hacer un test de la figura humana, por ejemplo. Y a ellos les encanta dibujar. Bueno, dibújame la figura humana. Es decir, dibújame un niño o una niña. Le ponemos los dos como dibújame. Vamos a hacer, hay un test que es muy chévere, que es el test de la familia, figura humana, familia, y pues obviamente eso necesita unos recursos de evaluación, que usualmente lo hacemos los psicólogos,
pero nosotros en medio de las características del dibujo podemos buscarlo en internet. Bueno, si me dibujo las manos, por lo menos ellos a veces dibujan la carita, las manitos, y las manitos las dibujan como lanzas. No sé si han visto los dibujos que a veces uno hace así y hace como unas lanzas, como si fueran unos triángulos y le pone el dedito. No sé si ustedes lo han visto esos dibujos. Usualmente yo hasta creo que yo lo hago. Y cuando nosotros dibujamos y vemos esos dibujitos así, es porque los niños siempre están en la defensiva o la persona está a la defensiva, ¿ok? A veces solamente no se pintan los pies, eso tiene otro enfoque que viene siendo el proyectar ser víctima o minusvalía, como dice en el DSM-5. Entonces, ay, perdón, entonces la condición... el dibujo nos transmite muchas cosas. Si ven que los pintan riendo, si ven que los pintan tristes, si ven que pintan unos cachos o algo tenebroso, ¿por qué? ¿Qué programas está viendo? ¿Qué está pasando en casa? ¿Será que está siendo maltratado? Miren, por medio del dibujo ustedes pueden hacer, o sea, evidenciar tantas cosas en el tema emocional de nuestros niños y que a veces simplemente ponemos un dibujo que sea, no, vamos a rellenar un balón, por ejemplo, o vamos a rellenar el árbol, vamos a hacer un dibujo abierto. Ahora, hay otra terapia que yo utilizo mucho con mis niños, que es la terapia de juego. Usualmente, soy sincera, lo he utilizado cuando tengo sospecha en un caso de que tengo niños siendo violados, siendo violentados o maltratados. Entonces, cuando a mí yo me meto al salón y empiezo a observar y le regalo ese tips, porque no necesitamos ser psicólogo para ser los psicólogos de nuestros niños, es importante que en medio de ese momento de juego, colocarle juguetes, por lo menos animales que son feroces, como el tigre, el león, no sé, ese oso que es súper agresivo, y le ponemos palomitas, le ponemos. Entonces, usualmente tenemos que evaluar cómo ellos hacen el juego, qué cosas dicen y qué reacciones hacen en el juego y cómo forman la cara y le armas tú el espacio, ojo, le armas el espacio con todos los estímulos que podamos conseguir, porque tenemos que aterrizar el juego a lo que tú quieres observar, ¿no? A lo que tú quieres llevar a evaluar. Porque es que nosotros todo lo que hacemos tiene que haber un aspecto pedagógico. Tan es así que cuando nosotros nos vamos a un parque, nosotros hacemos pedagogía en un parque. ¿Por qué? ¿Qué enseñamos en el parque? Al compartir, los turnos, por ejemplo, a compartir el juguete, a esperar, a la espera, a saber que hay unas normas y unas reglas porque no podemos montarnos. Entonces, eso es pedagogía. Todo lo que hagamos con nuestros niños debe ser pedagogía, para que ellos vayan aprendiendo que en todas las áreas donde ellos se desenvuelven o participan, deben haber unas normas y unas reglas, ¿ok? Y eso le hace su vida más fácil para la parte psicosocial. Vamos a ver quién me está preguntando acá, que veo varias que están en... bueno, ya el video está acá, entonces, perfecto, y ahorita lo colocamos. Muy bien, gracias. Gracias por el video. Y ahorita lo colocamos. Continuamos un ratico y ahorita se los coloco para que lo vean. Muy bien. Ok. Quería pues que tuvieran, como también en el tema del trastorno de la terapia TEA, ABA, perdón, nosotros tenemos la capacidad y las habilidades para trabajar con niños con TDAH. El TDAH, este trastorno es muy frecuente en niños y adolescentes, ¿ok? Y tiene una base neurobiológica de origen cerebral, ¿ok? Que se muestra con unos síntomas. El primer síntoma, ¿cuál es? La inatención, hiperactividad y por ende la impulsividad. Eso es una cadena. Tiene que presentar esas tres características para yo poder tener una, ¿sí?, hipótesis sobre algo está pasando y es necesario pues tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a hablar un poco de los síntomas del TDAH vamos a hablar sobre los signos y síntomas. Tiene tres rasgos de comportamiento que son característicos usualmente en todas los niños que nos manejan este trastorno. Y lo inicial, como dijimos, vamos a desglosar lo que es la inatención.
dificultades para enfocarse, dispersión, usualmente muchos errores en la parte de la ejecución de las actividades, desorganización. Vamos a sacar el cuaderno de matemática, sacan el de español y escriben el de español, lo de matemáticas y no pasa nada. Ellos lo ven como algo supernatural, porque no tienen esa habilidad de saber que todo tiene un orden, todo tiene un lugar y todo tiene un enfoque. No gestión del tiempo. El tiempo para ellos, hasta en los adolescentes que están de pronto en ese proceso de más avanzado de edad y se supone que más madurez, pueden pasar largas horas haciendo ciertas actividades infuncionales y para ello es de agrado. ¿Por qué? Porque es lo que ellos les llama la atención, porque como no les gusta cumplir normas ni reglas, también este tema se les dificulta, entonces manejan mucho que se le olvida. Entonces hacen esta actividad, cuando tú le mandas a ejecutar la otra actividad, como tienen más atracción la que está haciendo, la otra se le olvida y no la va a hacer. Los niños con TEA solo tendrían dificultades en la atención sostenida. Es decir, cuando hablamos de atención sostenida, es aquella atención que, o aquella aprendizaje o aquella actividad que genera mucho tiempo, como es de adquirir conocimiento. Por eso es que a ellos se les dificulta aprender, pero ellos no aprenden es por la atención. Manejan el grado de hiperactividad, que es un exceso de actividad verbal o motora inapropiada, movimientos incesantes, no pueden permanecer quietos, se mueven sin finalidad. Pueden correrte de un lado para otro y se paran y le jalan el cuaderno a la compañera y se la tiran y le jalan el pelo al compañero y le cogen el buzo, léelo, léelo, y salen corriendo. Y entonces eso se empieza a convertir en un caos cuando no lo sabemos manejar y hacer la contención, porque empiezan los otros niños a multiplicar o repetir o imitar lo que está haciendo el compañero. Entonces, por eso siempre digo que nosotros debemos empezar enseñando a los compañeros sobre la condición o el trastorno que está manejando nuestro niño o nuestra niña, porque es allí donde nos empezamos ellos mismos a ayudar y no a entrar en esa condición, ¿ok? La impulsibilidad de qué viene. Ellos no planifican su actuar. Eso que les decía, cogen el cuaderno y lo tiran, le pegan al compañero por la cabeza y el compañero obviamente va a reaccionar sobre eso, porque ellos no tienen en cuenta las consecuencias, porque esto es una conducta involuntaria, no es planificada ni es porque de pronto ellos quieran actuar así. Hay una precipitación usualmente siempre y tienen dificultades a medio, largo plazo y porque no hay una organización, no hay una atención y como son tan impacientes, no terminan las actividades que nosotros le necesitamos que haga. No pueden guardar el turno, por eso es que si yo llevo a un TDAH a un espacio de un parque, por ejemplo, con los otros niños, nosotros tenemos que empezar a hacerle la pedagogía de que el turno tiene que esperar, lo tomo. No, el turno lo debe esperar. Vamos, Sandra, debe esperar el turno. Ahora viene Pablo. No, pero quiero ir yo. No, Sandra es la número 3. Va a pasar el número 1, que es Pedro. Pasa Pedro. Número 2 es Pablo. Y Sandra es la número 3. O sea, Sandra tiene que esperar. Y entonces, esa frustración que ellos generan por el esperar, porque no hay cosa más fuerte que tú hacer esa terapia de ellos esperar y esa contingencia de ellos esperar, para ellos es muy difícil, para ellos es muy difícil. Adicional porque ellos interrumpen con facilidad la actividad que puedes tú querer ejecutar. Es decir, si tú lo pones a esperar, facilito, se te va a soltar y se va a hacer otra actividad porque no va a tolerar estar allí quieto esperando el turno. Entonces, es allí donde viene nuestro reto, el tomarlo listo. Como yo sé que les activo, mientras esperas, vamos a empezar a dibujar o vamos a subrayar o vamos a utilizar a la témpera. Y ellos están pendientes, ya pasó el número 1, profe, ¿por cuál vamos? No, por el 2, ya vienes tú. Entonces, profe, pero ya lo tenemos nosotros.
esperando con otra actividad. ¿Para qué? Para que no se me genere el caos. Eso lo vamos a hacer inicialmente, porque ya después él debe esperar sin que le coloquemos una actividad, porque ahí es donde nosotros nos está resultando el mecanismo de enseñarlo, que eso se implica en la terapia, de enseñarlo a que la espera tiene que ser con paciencia, ¿ok? Que tiene que ser en el momento y que tiene que estar haciendo las actividades, debe hacer las actividades con como los otros niños, el esperar el turno, en compartir los juguetes, en bajar el nivel, pero eso es con constancia y que en todas las actividades que nosotros planifiquemos tenga un enfoque de inclusión, ¿ok? Sobre pues, las necesidades de nuestro niño. Bueno, a las 4 colocamos el videíto. Otras características asociadas, sentimientos. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta. Otras características asociadas, sentimientos de culpa, ojo, inferioridad, baja autoestima, que pueden provocar alteraciones depresivas y no necesita ser un adulto, porque hoy por hoy hay muchos niños con depresión infantil a causa de algún trastorno o alguna condición con que vienen desde muy niños y que no lo han sabido manejar y que no lo han sabido tratar y que los garantes de derechos de estos niños son los culpables número uno de permitir que estas características se generen en ese niño. Yo no puedo permitir y yo tengo que darme cuenta en qué momento ese niño o esa niña está manejando baja autoestima, dónde se siente inferior al otro, dónde no quiere participar y su participación siempre es agresiva o atentando contra a las actividades, pero de pronto debemos evaluar que es por un mecanismo que él está creando a nivel mental para llamar la atención y canalizar todo este tema mental que está generando alteraciones en su parte mental, ¿ok? Presentan también problemas en el manejo de la ira y regulación de las emociones. No tienen el control, no tienen la autorregulación porque no se lo han enseñado. Y nosotros no podemos pretender que un niño se autorregule y no sienta esta cantidad de temas asociados a nivel mental, que ya es suficiente con lo que están padeciendo y con lo que están viviendo, sin decirlo así, que yo no pueda y que yo permita que este niño llegue a este problema. Esto tiene un enfoque bastante amplio porque resulta que nuestros chicos con TDAH, ellos crean comienzan a hacer una sustitución dependencia, ¿ok? ¿Cómo hablo de sustitución? Como ellos se ven que son rechazados por esa imagen que para ellos es protección, es cuidado que viene siendo los papás o la familia garante que está en el momento pues a cargo de él, ellos empiezan a sentir esos vacíos porque siempre son los juzgados, siempre son los criticados, la profe siempre le pone queja de esto por la conducta. Entonces en su psiquis empiezan a desvalorizar, desesperanzarse y o quiere desescolarizarse. Un niño que está desescolarizado y que no se está sintiendo importante dentro de su núcleo y que siente que no encaja en ninguna de las áreas donde se está desenvolviendo, es un niño que empieza a tomar esa condición o ese mecanismo de tomar, por decirte algo, una dependencia a la comida y empiezan a comer bárbaramente y empieza un grado de obesidad y entre más comen más felices se sienten porque empiezan a transferir, ojo lo que les voy a decir, a nivel mental, transfieren eso que ustedes están viendo, esas características asociadas, la empiezan a transferir en la comida. Uno es la comida, dos es la droga, ¿sí? Como un TDAH te tropieza un tema de droga, se queda fijado inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso les va a dar el poder emocional que no tienen, porque la droga es un inhibidor, el problema emocional que no tienen, el poder emocional que no tienen, y adicional, las personas que hacen parte de ese núcleo son iguales a él. Sí me van a entender, todos consumen.
todos tienen conductas anti la sociedad, ¿sí? Todos tienen su mundo, todos tienen problemas, todos tienen, entonces ellos se sienten que ahí sí encajan, que ahí son importantes y que ahí están en la misma conducta que ellos están generando. ¿Sí me hice entender esa parte? Entonces, por eso es importante que nosotros cuando miremos, veamos, observemos, evidenciemos que tenemos un niño en esta condición, lo primero que tenemos que hacer es ayudarlo a activar la ruta y no volvernos profesores, solamente pongo queja, obstino el papá y papá dice, ah, bueno, listo, entonces yo lo voy a sacar de aquí, porque yo no puedo hacer nada más. Y se lo llevan, el niño queda en el aire todo ese año, empieza a coger calle y en medio de ese coger calle que llega hacia donde él, que recibe y que crea esa fijación que le estoy dando o esa dependencia, hablemos de dependencia, ¿ok? Tienen fortaleza, como les decía, su espontaneidad, entusiasmo, son creativos, ser altamente pues activo, incluso tener una gran capacidad de trabajo que puede ser importante para un factor protector. ¿Por qué un factor protector? Porque ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando hacemos terapia ABA en un niño con TDAH? Vamos a hacer deporte. Llega de estudiar, lo llevamos a hacer deporte, luego llegamos, hacemos tareas y empezamos nuevamente con el proceso de ocupacional. Las terapias ocupacionales y psicológicas son las mejores para este tema. Y la terapia, ¿para qué? Para el tema de la atención. ¿Sí me hago entender? Nosotros ahí lo que proyectamos es el tema de la atención, porque sin atención, no se nos olvide, no hay aprendizaje. Y el aprendizaje con atención es aprendizaje duradero. Los demás son efímeros, son pasajeros. Ah, sí, me aprendí que la M con la A y la M con la A, mamá, pero el día siguiente se olvida, ¿ok? Porque no hay atención. Aquí tengo varias como preguntitas, pero vamos a ir subiendo. Ok. Bueno, este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, causas, patrones de herencia, el 75% más o menos de los casos, genes implicados regulares, neurotransmisión, dopaminergia, serotoninergia, noradrenalina, que es la que mencionamos allí. Otros que regulan las proteínas implicadas en la exocitosis, perdón, alteraciones de la neurotransmisión en el TDAH. Es una difusión entre el conector, entre la corteza frontal y otras áreas corticales y subcorticales asociados a este. Comunican entre sí mediante la dopamina, noradrenalina y están moduladas por la serotonina. Entonces eso ayuda a que pues se presente en ciertos trastornos. En el DSM-4, ¿cómo se empiezan a calificar o cómo los empezamos a encasillar, o sea, con las características, de las características que nos dice el DSM-4 para que haya un diagnóstico? Obviamente nosotros no diagnosticamos, eso quiero que no lo llevemos, nosotros simplemente somos el conducto para que tengan un enfoque o un panorama sobre lo que está pasando con el niño, pero el proceso lo hacen los especialistas, como siempre lo he dicho, y el conducto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, la ruta que hay que tomar, y si no la hemos dicho, es importante que hoy no nos vayamos sin que la tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué dice el DSM 5, perdón? Que debe haber, para hacer este diagnóstico, debe haber persistencia en la inatención, hiperactividad, impulsividad, que interfiera con el funcionamiento o el desarrollo del niño. Esa es una de las primeros ítems. B, síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad antes de los 12 años. Síntomas de inatención, hiperactivo, impulsivo, en 2 o más contextos. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque hemos notado, cuando nosotros nos remiten los chicos a psicología, hemos notado que a veces el niño solamente tiene estas conductas en un solo contexto. Es que solo se porta mal en la escuela. Entonces, cuando eso ocurre, la mamá dice, no, él en la casa se porta súper bien, pero en la escuela revienta todo.
En la escuela nunca está tranquilo, en la escuela pega, en la escuela separa. ¿Qué pasa? Que a veces hay un tema contextual del contexto familiar, o viene de una tipología eh, violenta, con bastantes agresiones, peleas, disfuncional totalmente, o viene una tipología extensa que lo manda el papá, la mamá, la abuela, el tío, llega borracho el tío, llega peleando en la tienda. Todo ese tema contextual afecta al niño y entonces eso donde lo va a reflejar en la escuela. ¿Y por qué lo refleja en la escuela? Porque en la escuela es donde a él no lo maltratan, a él no le pegan, a él no lo gritan, ¿sí? Que es el deber ser, ¿sí? Aunque hay unas escuelas que las profes de pronto lo hacen, pero el deber ser es ese. Él se siente allí libre de él poder expresar toda la vivencia traumática y toda esa carga de maltrato y de violencia que está viviendo en la casa. Es una fuente de canalizar y manifestar y exteriorizar eso que le está afectando. Entonces, por eso, una de las características es que debe presentar la misma conducta en uno, en dos o más contextos. Pruebas claras de síntomas que interfieren con el funcionamiento social, académico y cuando somos adultos, pues laboral. Síntomas que no se producen exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia u otro trastorno psicótico y no explican mejor por otro trastorno mental. Es decir, tenemos que descartar también que sea un trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, disociativo de la personalidad por intoxicación o abstinencia por sustancias psicoactivas. ¿Ok? Y bueno, quiero hacerles una preguntita y la preguntita es la siguiente. Y vamos a habilitar los micrófonos porque quiero que me participen. ¿Qué es una persona antisocial y qué es una persona disocial? Aquí rapidito. Quiero que prendan los micrófonos o no sé si quieren colocarlo por el chat, pero sí que ojalá participemos con los micrófonos. A ver, voy a cerrar el mío porque quiero que participen ustedes. Bueno, ¿quién? A ver, ¿quién quiere participar? Aquí en el chat no veo a nadie participando. A ver, ¿qué es una persona antisocial? Vamos a dejar estos términos súper claros porque son importantes. A veces decimos los términos, pero es chévere que tengamos el conocimiento de lo que significa. A ver, ¿quién quiere participar? No veo la mano, no, nadie aportando. Cuéntenme. A ver, son 12 personas que estamos aquí, entonces es importante escucharlos. Persona antisocial. Bueno, vamos a ver quién está aquí en sala. Angie Díaz. Angie, ¿cómo estás, Angie? Hola, Angie, ¿cómo vas? Ok, Franco, muy bien, Franco. Ahí te activé el audio. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, profe? Bien, ¿de dónde no estás participando? De Cartagena. Ay, súper, somos cartageneros, excelente. ¿A Sí, qué te dedicas? soy psicólogo. Súper, excelente Sí. tener un psicólogo acá, muy bien. Bueno, Gracias, profe. Bueno, según
una persona antisocial son aquellas personas que eh, explotan o violan los derechos hacia los derechos de otros individuos o de las normas, Ok, un tipo de remordimiento. perfecto, muy bien. Y Y una los di, persona, ¿cómo? ¿Cómo, profe? y los disocial, Bueno, los es que se disociales, oye como entrecortado, ¿cierto? sí, se escucha entrecortado. Bueno, pero aquí lo digo rapidito entonces. Y se escucha, pero Ah, no bueno, importa, listo, yo te gracias, estoy profe. entendiendo, Franco. Dale. Bueno, una persona disocial, estos individuos o personas son insensibles a los sentimientos y al bienestar del prójimo. Ok, Tienden a malinterpretar el comportamiento de otras personas como una amenaza o reaccionan ellos de forma agresiva. ok, muy bien. Bueno, muy bien, Franco, gracias. ¿Tienes algo más que aportar? Sí, Bueno, bueno, lo que es la conducta antisocial o los individuos antisociales presentan una afección mental, ujú, así es, tal cual. Muy bien. lo cual se prolongan con patrones Ujú, prolongados de manipulación, ok, así es. explotación o de violación. Ok, muy bien. Excelente. Eh, eh, am, hasta ahí. Sí, no sé si usted quiere agregar o espera que Ok. otros compañeros aporten algo más. Eh, gracias, Franco. Así De es. nada, usted, profe. Eres muy amable. Gracias por tu A aporte. usted, profe. Gracias por la clase. Vamos a ver los chats, a ver qué nos dicen por acá. No me han permitido, Angie, no te han permitido antisocial, cuesta adaptarse a las actividades, dice Bermari. Antisociales que les cuesta adaptarse a las actividades y poco socializa con los demás. Antisocial, persona que no cumple las normas, dice Juliana. Y bueno, muy bien, bueno, vamos a lo que dijo nuestro compañero y colega, pues es muy apropiado, es totalmente certero. Quería agregar algo entre el disocial, es eso, ese diagnóstico mental que se da en la infancia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Todas las características que dijo nuestro compañero son asertivas, pero ese diagnóstico solo se da cuando es menor de edad, es decir, desde la niñez. Entonces, obviamente es un trastorno de la conducta mental, pero se diagnostica desde la infancia, ¿ok? Ese es el disocial. Infancia va mezclado también, pues va fusionado hasta la adolescencia, es importantísimo. Pero hay que tener en cuenta que esto se da cuando estos comportamientos, es decir, se diagnostica cuando los comportamientos son persistentes, constantes. Y ahí también esos niños que tienen como hábito robar, esos niños que tienen hábitos como atentar contra la sociedad, que hoy por hoy pues pueden estar lo que era antes acá Asomenores, que ahora tiene otro nombre, no lo recuerdo, Franco, no sé si tú te lo recuerdas, pero bueno, son esos chicos que están allí, pero esto es diagnosticado desde la niñez hasta la adolescencia, es decir, cuando son menores de edad. Y los antisociales, efectivamente, pues Franco acertó mucho, son todos esos delincuentes que atentan, personas que atentan contra la sociedad, no tienen ningún tipo de remordimiento, entre esos implica también los psicópatas, los pedófilos, los asesinos, los que roban, los sicarios, esos son las personas antisociales. Cuando hablamos de estas características que me están mencionando algunos por aquí en el chat, eh,
Exactamente, gracias Franco, así es, Menores, pero ahora se llama Fundación Clara. Muy bien, yo hace muchos años que estuve por allá y bueno, excelente, gracias. Y cuando nosotros decimos que aquí hubieron unas características que una compañera colocó, que les cuesta darse a las actividades sociales, que no les gusta socializar mucho, eso se pueden caracterizar por asociales. Esos tres, o introvertido, también de la misma forma. Pero quiero que tengamos en cuenta esos conceptos. ¿Por qué? Porque usualmente cuando nosotros estigmatizamos o vamos a hacer algún informe o vamos a hacer una socialización con todo el equipo de nuestra escuela, decimos, es que yo siento que ese niño es un antisocial. ¿Ok? Porque el concepto que tenemos de pronto en la jerga popular es que, y lo que hemos escuchado desde siempre, es que el antisocial es que no le gusta socializar con las personas, es decir, viene del niño tímido, del niño introvertido, del niño que le cuesta como hacer amiguitos nuevos, el niño que es calladito. Entonces, eso hay que saberlo manifestar porque tenemos que cambiar las palabras, pero antes debemos tener claros los conceptos claros para no cometer errores, estigmatizar o niño, porque también la proyección que tú dices sobre el niño a nivel mental es súper importante. Si nosotros vemos que tenemos un niño con ciertas características, nosotros tenemos que cambiarle el panorama mental al niño y siempre tú eres valiente, tú eres bueno. Yo me acuerdo que yo tuve una paciente muy chiquita, yo fui 10 años en temas de operadores, con los operadores del ICBF, y bueno, de pronto Franco, que está aquí en Cartagena, sabe lo arduo que es trabajar en esa población. Y a mí me tocó una nena que ella quería siempre comer cargada. Pues nosotros tratamos de que los hábitos sean súper sanos y el niño debe comer, de ser autónomo pues, en la ingesta de la comida y en los tiempos de comida. Y yo le pregunté a ella hablaba mucho, ella tenía 4 añitos y hablaba súper bien. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba, ¿por qué te gusta comer siempre cargada? Y me dice, porque yo estoy en un proceso de embarazo, así, proceso de embarazo. Yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo estoy embarazada, no sé si de mi padrastro o de mi mamá. Ojo. Entonces yo le dije, ¿por qué dices eso? Sí, porque en las noches yo siento, no sé si es mi padrastro o mi mamá, que ellos me tocan. Entonces yo estoy embarazada. Bueno, se podrán imaginar que enseguida pues empezamos a hacer todo el tema con la familia, se activó la ruta porque necesitamos hacerle pues los exámenes a la niña salió 0 exámenes, la niña fue llevada a medicina legal, la niña fue un seguimiento arduo hasta por el propio tema de la fiscalía, porque la misma mamá puso pues la denuncia y la denuncia era a terceros porque ni siquiera ella sabía frente a qué se estaba enfrentando. Estaba siendo sometida a la niña porque decía, será mi esposo, será mi padrastro, bueno, en fin. Cuando empiezan a ahondar en la nena, empezamos a analizar que la niña creaba unas historias basadas en lo que veía en la televisión y se las creía de tal manera que las vivía, es decir, el estómago se le inflamaba, ¿ok? Cuando empezamos bueno, yo le metí mucho el hombro a este caso porque a mí sí me llamó la atención y la llevaron donde el psiquiatra infantil, ojo, a ella le diagnostican una esquizofrenia de 4 años, una esquizofrenia de 4 años. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo puede ser diagnosticada una esquizofrenia de 4 años. O sea, yo me quedé sorprendida y me fui, yo dije, voy a indagar sobre esto y vi que las esquizofrenias pues se pueden eh, 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 diagnosticar entre los 6 y 7 años. O sea, es decir, es lo más prudente después de hacer todo el proceso de abordaje como tal. Entonces, esta historia a mí me quedó tan marcada que aunque yo salí de ese lugar, continué con la mamá brindándole el apoyo y efectivamente la niña tenía un trastorno y el trastorno era tan fuerte que ella decía, la niña decía, yo no voy a ser feliz sino hasta que mi mamá y mi padrastro estén presos. Y obviamente pues la niña no tenía secuelas de nada y el discurso era totalmente de que ella estaba embarazada, eh, eh,
Y yo decía, ¿cómo a una niña le pueden diagnosticar esta esquizofrenia? ¿Por qué? Entonces, yo me tomé el trabajo, porque me quedé con la duda, me quedé el trabajo de llegar donde el psiquiatra infantil me dice, no, lo que pasa es que la esquizofrenia de ella es genética, ¿ok? Y ya en medio de los exámenes y de las pruebas que se le han aplicado a la niña salió con todas las características para una esquizofrenia a esta edad. ¿De dónde venía? El abuelo era esquizofrénico, salió un tío esquizofrénico y la niña al parecer lo había heredado. Se podrán imaginar que cuando el psiquiatra infantil ya me hace eso, yo veo los criterios en el DSM-5, que es a partir de los 6 7 años, yo creí, o sea, dije, Dios mío, ¿qué está pasando con el tema mental y qué tanta incidencia puede ser en lo que desencadena? ¿Qué ocurrió allí? Y quiero que tengamos muy en cuenta, la niña era expuesta a muchas horas de televisión, de novelas y películas proyectadas al tema sexual, ¿ok? Y indagando con la familia, ese chico, es decir, ese tío que tenía esquizofrenia, había violado a dos sobrinas en su momento, había violado a dos sobrinas, y cuando empezaron al tema de la condena, de las denuncias, no sé qué, se dan cuenta que él maneja una esquizofrenia. Obviamente el pago condena, según ese proceso fue muy largo, y entonces vemos que la niña se estimulaba mucho con lo que veía, es decir, ese canal sensorial de la visión y de lo que veía, eso hizo que la niña se creía, o sea, ella creía y lo vivía y lo sostenía y tenía unas ideas súper delirantes sobre el tema, o sea, y ella lo decía, a mí me tocaba y pues uno se mete en película y uno siempre le va a creer a ese niño de 4 años. Entonces, y yo recuerdo que cuando yo fui, llegué a su casa y decía, no, es que ella había dicho en medio del momento de la comida, dijo que ella hoy en la noche, o sea, en la noche anterior la habían tocado, no sé qué. Dijo, no, yo tuve turno de noche, mi esposo también, o sea, el padrastro de la nena, y se quedó con la abuelita. O sea, esa noche ella duerme con la abuela. ¿Ok? Entonces empezamos a averiguar quién más, no, dormimos las dos solitas porque ella vive a 3 casas de aquí con su mamá y el padrastro, pero ella en la noche durmió conmigo. ¿Hasta qué hora vio televisión la niña? Hasta las 12 de la noche. La abuela se queda dormida, no se sabe qué información está entrando en su mentecita, que también tiene un antecedente y una carga genética, y esto hizo una explosión. Entonces, nosotros debemos de ser muy cautelosos, perdón, muy estrictos en el tema de la observación e indagar, porque a veces no sabemos en qué nos estamos enfrentando. La mente, cuando tiene cargas genéticas, tenemos que cuidarla aún 3 veces más, porque todo eso, cualquier tema contextual y momentos inadecuados expuestos a ciertas cosas, son afectan y hacen que todos esos trastornos genéticos se nos empiecen pues a desarrollar. Entonces, esta historia que les estoy contando, para mí tuvo un impacto muy fuerte porque adicional salió de los paradigmas míos como psicóloga. Creo que, bueno, Franco me puede dar fe de esto, de que un diagnóstico a los 4 años de esquizofrenia es algo de no creer, es algo sorprendente, pero miren todo lo que lo desencadena. Un niño no puede tener acceso a teléfonos, a pantallas largas horas, a computadores. Yo pensaría que después de los 15 años, yo recomiendo, de hecho, yo recomiendo a mis pacientes que menor de 15 años no tienen el manejo ni tienen la dinámica asertiva para eso. La tecnología es muy buena para hacer las tareas, para investigar, para lo que estamos haciendo ahora, estudiar, pero eso tiene sus edades. Y ojo, y la edad no tiene que ver nada con la maduración cognitiva o la maduración mental, porque debemos tener claro que en medio de todo eso, qué tanto tiempo le están invirtiendo en ver y accionar a nivel cerebral cosas positivas para su aprendizaje, porque cuántas neuronas no se mueren cuando no se utilizan. Por ejemplo, se empiezan a morir porque no estamos leyendo. Nosotros, una de las terapias más funcionales para el tema de la salud mental es la lectura
lectura. De hecho, hay terapias de lectura, mandarla a leer a nuestros pacientes o a nuestros chicos en algún proceso, si lo saben hacer, si no, en libros con imágenes, por ejemplo, que generen una historia de aprendizaje para ellos, porque de pronto en el momento tienen el tema de pues que no pueden leer y la limitación, pero nos damos cuenta que la lectura es una de las terapias más productivas y más chéveres que hay. Es decir, tú darle un libro a ese paciente que te está presentando un trastorno enfocado en lo que tú quieres mejorar según sus necesidades, eso es maravilloso. Y viene ese chico a esa consulta, ese paciente a esa consulta y tú lo sientas. Cuéntame, ¿qué aprendiste del libro? Pero entonces hoy por hoy estamos los terapeutas sentados. Ajá, cuéntame, ¿cómo te fue en esta semana? A repetir lo mismo de siempre. Eso es sumamente desgastante, tanto para el paciente porque se te aburre y es un paciente que no te va a durar mucho en la terapia, como para ti como profesional, porque lo que tú tienes que empezar a enfocar desde casa es garantizar que ese libro va a impactarle en esa necesidad que él tiene. Y no hay cosa más bonita que leer y meditar leer y meditar sobre algo que le está generando necesidad de mejorar y de avanzar. Él le va a poner todo el interés a leer. Entonces, como a mí me dice, Sandra, ¿cómo haces tú la terapia? Lectura. Ya, lectura. Viene ese paciente con partes del libro, pues a veces dura una terapia, puede durar 5, 6, 7 meses. Tengo terapia que han durado 2 años, pero todo en momento estoy mandándolo a leer. Mira, desarrollo en él la parte del lenguaje más teórico, un lenguaje más fluido, con más seguridad, hasta la ortografía la mejora, ¿sí? Y más en estos procesos de trastornos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante que sepamos cómo abordar cada caso con mucha responsabilidad porque no sabemos, la mente es una dimensión enorme. Podemos nosotros manipular con la mente lo que queramos, pero también podemos identificar cuando estamos siendo manipulados para enseñar a otros a no padecer lo mismo. ¿Ok? El video se lo voy a dejar para que lo lean, para que lo vean, porque bueno, voy ahora esto ya lo vimos arriba, las causas. Aquí están un poco de las causas que ya las vimos arriba, que hay un patrón de herencia hereditario del TDAH en un 75% de los casos. Esto ya lo vimos arriba, sí. Las causas creo que también, bueno, las causas, alteraciones anatómicas, interrelación de los circuitos clásicamente implicados en el TDAH son la región frontal y los ganglios basales y sus interconexiones con otras regiones como el cerebro, corteza, temporal u occipital. Disminución del volumen cerebral total, retraso, ojo, entre los 2 a 5 años, donde se debe hallar por lo menos hallado en maduración, ¿no? Cerebral, el grosor de la corteza, alteraciones de sustancias blanca, perdón, de la corona radiata en anterior y el cerebelo y la cápsula interna. Todo eso que les estoy mencionando hace parte del tema cerebral y que nosotros, ¿por qué no? Aunque no seamos psicólogos ni médicos, nosotros podemos ir a investigar, hombre, de dónde viene la sustancia blanca, de dónde radica, dónde está ubicado el cerebelo, qué funciones tiene el cerebelo, por ejemplo, desde cuándo empieza esa maduración en el cerebro, desde la gestación, dónde se interrumpe, cuando hay una interrupción sobre el área frontal, por ejemplo, en qué momento del embarazo es. Eso nosotros debemos también pues conocerlo, así sea a grosso modo, pero se hace importante para todo este abordaje de la terapia. Bueno, los riesgos psicosociales del TDAH, estilos educativos, falta de control y rechazo sobre aprender, porque obviamente como se les dificulta, ellos siempre van a rechazar ese contexto, predomina la ausencia de supervisión y afecto,
la verdad es que la vinculación y el autocontrol se vuelve bastante intolerable porque manejan un alto nivel de impulsividad, falta de control y de supervisión. También sí hay afecto, pero no supervisión. Y aquí en la primerita, que falta de afecto y control y rechazo, es porque predomina la ausencia de supervisión y afecto. Eso va encasillado a lo que está proyectando la familia en ellos, la escuela en ellos y la sociedad en ellos. Ellos deben tener sí o sí un garante de afecto para estos procesos. Y si nosotros vemos que contamos con una familia que realmente piensa que como es un niño con estas condición y con estas conductas, son los que más rechazamos, los que más aislamos y los que más nos estorban, porque así es la sociedad, les estorba. A veces es un niño que está en una crisis y vemos que las personas que están en su alrededor, pero cállenlo, pero no lo saben lidiar, no lo han podido, qué mal criado, y no se detienen en pensar de que todo lo que están manifestando está empeorando la situación y la crisis de ansiedad que está manejando tanto el niño como la mamá o el papá que esté con él. Entonces, esto también se ve muy aumentado cuando hay una irresponsabilidad de parte de la familia, cuando omitimos, cuando hay negligencia, eso aumenta la agresividad en ellos porque no están entendiendo y no están tolerando pues todo este proceso que él está viviendo. La psicopatología de los padres es importante evaluarla, si el padre realmente mantiene también conductas agresivas, si es alcohólico, si no maneja el tema de la ira, por ejemplo, cómo lo regaña, cómo le llama la atención, cómo lo sanciona, cómo lo amonesta y cómo lo hace con esa mamá que el niño también está viendo, porque los niños, aunque llega un momento del proceso de desarrollo, cuando ya estamos vivos, perdón, cuando ya nacen, de indagarlos por qué, pero también hay un proceso de imitación a lo que ellos creen que resulta. Es decir, si ellos ven que papá es agresivo y mamá obedece, ellos van a tomar la actitud y la conducta de ser agresivo porque eso es lo que le está funcionando en el hogar al papá con la mamá, ¿ok? La influencia genética negativa, pero también la ambiental. Factores de riesgo en el cuidado de los niños y mayor probabilidad de generar apego inseguro. Niños con apego inseguro o situaciones de privación extrema han mostrado tasas elevadas del TDAH. Entonces, en estos parámetros podemos también ejercer que aunque nosotros evidenciemos un niño con este tipo de trastorno, estamos claros que el tema ambiental también aumenta y perjudica los procesos, aún peor cuando no se tiene la terapia como tal, y la terapia debe ser funcional, aterrizada en las necesidades de estos chicos, ¿ok? A veces, y creo que lo mencionábamos ayer, que las GPS mandan un paquete completo y tú te pones a analizar como terapeuta y tú dices, hombre, esto no lo necesita él, esto no, esto más bien vamos a aumentar las cantidades de terapia ocupacional, ¿sí? Entonces, hay terapias que son innecesarias y son muy frustrantes y atrasan mucho a los niños y se lo voy a repetir siempre porque eso debemos tenerlo en cuenta. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y vamos a empezar el proceso de preguntas. Voy a poner el micrófono en silencio para que podamos hacer las preguntas. Bueno, iniciamos con las preguntas, las dudas, los aportes, ya sea por el chat o activan los micrófonos. Y vamos dándole el espacio a nuestro coordinador, pues, si tiene alguna información en el día de hoy. Bueno, no hay preguntas. Nadie quiera aportar nada. Ok, por aquí hay una preguntita. Sí, yo tengo una pregunta. Te he perdido con el tema de la obesidad en los niños con TDAH, ¿por qué se da? Ok, lo que anotábamos o decíamos del tema del TDAH,
cuando ellos hacen una transferencia en las dependencias. Entonces, una de las dependencias que se hace es el tema de la comida, como el tema de la droga, como el tema del alcoholismo, ¿sí? Cuando vienen con ese trastorno y el trastorno no está siendo tratado, no tuvo la terapia, no tuvo todo ese proceso terapéutico acorde con sus necesidades, ellos usualmente, este trastorno busca dependencia. Muchos crean dependencia con la comida y así como son de activos, así mismo son ansiosos para comer y por eso se genera la obesidad. ¿Ok? Y bueno, y se los digo porque a mí me tocó, y pues creo que esto nunca se lo había comentado a nadie, creo que lo sabe solamente mi familia, es que cuando yo empecé a estudiar psicología, yo soy egresada de la San Buenaventura, yo me graduó, no sé qué, y empezó mi vida profesional. ¿Qué me empecé a dar cuenta yo? Que yo tenía una actividad física muy elevada a comparación con las personas que me rodeaban. Y yo empecé a autoevaluarme y empecé a ver todos esos signos y esos síntomas que yo presentaba y yo me di cuenta que yo había sido y que de pronto pues yo eso lo he quitado de mi mente, pero siento que manejo el trastorno el TDAH, pero soy muy el tema de la atención. Y cuando se manejan estos temas de hiperactividad, que yo los manejaba de niña porque yo empecé a preguntarle a mi mamá cómo era yo de niña. Y ella me decía, bueno, Sandrita, tú eras así, 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 asado. Entonces yo decía, mami, ¿y tú nunca te diste cuenta que yo podía estar padeciendo algo que genera podía estar padeciendo algún trastorno de hiperactividad, impulsividad? Y mi mamá me decía que yo en el colegio era peleonera. Y yo decía, mami, peleonera, como a ti no te podían decir nada porque tú eras taca, 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 pero eras muy inteligente y siempre fuiste la líder, siempre estabas creando. Bueno, eso quedó allí. Cuando yo termino la carrera, a mí me salió un contrato para capacitar, es decir, yo ganaba por capacitación. Y te voy a responder aquí, Franco, desde mi vivencia, porque yo tengo el trastorno, aunque no estoy diagnosticada, pero yo sí sé que lo tengo, sino que a mí me ha servido mucho el ser psicóloga para autorregularme, para saber que, bueno, hay que controlarse en temas de meditación y en temas de todos estos aspectos que me puedan quitar. Y me di cuenta que cuando a mí me contratan, bueno, yo salí seleccionada hace varios añitos con la presidencia de la República, nos hicieron un examen y yo trabajé con las víctimas del conflicto armado en la renovación, nos teníamos que meter y a mí me tocaba dar capacitaciones, 5 o 6 capacitaciones en el día a todas las víctimas y hacerle intervenciones y todo el tema de las preasambleas, asamblea. Y yo tenía un equipo de 4 profesionales, 2 de ellas éramos psicólogas y la única que se quedaba despierta en todas las jornadas y no hacía turnos para dormir era yo. Cuando yo empecé a darme cuenta de eso, que o sea, mi resistencia y mi actividad física y mental y mi sistema nervioso siempre estaba alerta, yo dije, algo pasa conmigo. Y ahí es que fue yo andando, pues obviamente fui al psiquiatra, fue no sé qué, y me dijo, sí, Sandra, efectivamente tienes todas las características, pero tú lo has tomado o las ubicaste para ser funcional y productiva. Entonces, obviamente, la profesional que más ganaba, pues en ese momento era yo, por decirte algo, porque era la que más generaba capacitaciones. Estaba vinculada a una empresa en otra ciudad y yo me iba y hacía 5 capacitaciones en un día y viajaba en la madrugada y llegaba a mi casa a arreglar la casa. Sí me hago entender. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, me coloqué a hacer deporte, me coloqué a alimentarme bien, pero yo generé una obesidad
a tal punto que, ¿qué hice yo? Canalicé ese momento en la comida. Claro, yo comía y comía, me puse, llegué a pesar tanto que quedé en una silla de ruedas. O sea, quedé inválida porque mi cuerpo se saturó y generó ciertas. Hoy por hoy, pues empecé a darme cuenta y empecé ese proceso de autorregulación. En ese momento yo tenía como 28 años, ya tengo 40 años, y empecé a una autorregulación, a tratarme yo desde ya la adulta, desde ya la mamá de 2 hijos que tenía, soy la imagen de ellos, y estando en un proceso de invalidez por la obesidad y por esa tendencia a esa ansiedad que me generaba el trastorno, empiezo yo a hacerme esa meditación 35 kilos, para honra y gloria de Dios, una mujer totalmente sana, pero aunque el trastorno lo tengo, lo estoy siempre desviando o lo estoy enfocando en la productividad, en adquirir conocimiento. Es decir, si tú me preguntas ahora, yo ahora estoy haciendo un magíster de neuropsicología clínica, estoy haciendo 2 diplomados más, estoy metida en cursos, dicto capacitación, dicto seminario, dicto diplomado, y así me la paso. Me gusta, cierro y me pongo enseguida a estudiar para el magíster que estoy haciendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, es por eso el tema que te digo de la obesidad, porque cuando yo le pregunto al especialista que me estaba tratando, sí, Sandra, entonces él empezó a explicarme y me ahondé en esto, a estudiarlo. Por supuesto, nosotros hacemos catarsis, o por decir ese desvío en la tendencia a tener esa ansiedad que nos genera el trastorno. Pues yo utilicé la comida, pero habrá otro que utilice el alcohol y habrá otro que utilice la droga. Entonces, bueno, el tema del ejercicio me sirvió mucho, la meditación, el viajar. Yo tengo tiempos en el año que debo sí o sí viajar, desconectarme, viajar. La lectura fue súper buena, el escribir excelente. Entonces, bueno, no sé si Franco ahí pude más o menos darte respuesta sobre esto. Y bueno, me haces con una manito así o activas el teléfono y me dices, bueno, quería compartirlo con ustedes. Esto lo tengo como muy mío, pero hablando pues del trastorno, pues sí, lo viví y lo viví de una forma tremenda. Gracias a Dios soy psicóloga y estoy en todo este tema del neurodesarrollo que me ayuda a poder equilibrarlo, y hoy por hoy pues soy súper funcional y siempre tiendo a hacer lo mejor en lo que hago. O sea, me entrego demasiado en lo que hago y por eso soy tan apasionada. Bueno, listo. Me gustaría saber qué otro tipo de intervención o ejercicio se puede implementar al explorar las emociones. Ok, tenemos que identificar qué edades vamos a manejar, ¿sí? Dependiendo de las edades y los recursos que tenemos y las necesidades de nuestros chicos, eh, a mí me gusta mucho, yo no sé si yo se los dije a ustedes, que cuando yo inicio una jornada, iniciando con los niños, yo me meto dentro del salón y pongo papel craft. No sé, aquí es papel craft, pero es ese como café que utilizamos mucho. Ok, estimulación. Y para el tema de las emociones, yo hago unos stickers de colores agradables. Yo utilizo mucho el neón. Angie, eres psicóloga, muy bien. Otra colega acá. ¿De dónde estás participando, Angie? Por ahí me lo dejan en el mensaje. Muy bien. Entonces yo hago stickers grandes, grandes pues para ellos que son niños, ¿no? Hago stickers sobre todas las emociones: tristeza, asombro, alegría, pena, miedo, todo. Entonces cuando ellos van ingresando como bienvenida, ¿sí? Buenos días, va llegando Pedrito, nos inventamos una canción, ponemos la canción a sonar. Ya llegó Pedrito ya a la escuela. ¿Cómo se siente Pedrito hoy? Completamente estudio especialización en, creo que súper excelente universidad de todo mi corazón. Yo soy egresada allá. Entonces, Angie, colocas esos stickers. El niño debe escoger el sticker. Coge un sticker, se los presentamos todos porque son stickers grandes. El niño debe coger el sticker y pegarlo. Arriba le colocamos, le anotamos el nombrecito y tenemos en cuenta que él escogió el sticker de alegría.
vamos a ponerle de tristeza, y el otro cogió el sticker de asombro, y el otro cogió el sticker, y así sucesivamente va entrando cada uno y va colocando su sticker. Tú te vas a hacer con papel, con temas reciclables en una caja de cartón, algo que la forma sea un payaso o un animal, o no sé, algo que les llame la atención, colorido, y vas a poner el croquis de la cara. Es decir, tú vas a meter tu cara para hacer la actividad. Y tú vas a decir, por ejemplo, Angie en el día de hoy se siente súper alegre y vas a sonreír. Es decir, la expresión facial tuya es de sonreír. Y le pasas pues la dinámica al niño. Obviamente te vas a sentar en el suelo, te vas a poner en su misma posición, en su mismo nivel, porque es importante que las actividades las hagamos al mismo nivel de niño para que él se sienta en confianza de participar. Cuando vayamos a regañar al niño, también nos ponemos en la misma posición, sancionamos, pero sancionamos con amor, es decir, ajustamos y de pronto podemos darle a conocer que la conducta es inadecuada, pero con amor, pero que se vea el gesto de que hay molestia, ¿no? Entonces se lo pasas al compañerito y va a decir, bueno, Isaac llegó y ¿cómo? Y él dice, triste. Y ahí empiezas tú a identificar cómo están las emociones de cada uno y luego vas a hacer la dinámica de preguntarle. Eso lo puedes hacer en tu consultorio si estás atendiendo pacientes para estos temas de las emociones, pero es lo primero, compañeros, como terapeuta Java, es lo primero que nosotros debemos generar en el aprendizaje de cualquier tipo de niño que estemos nosotros atendiendo en conducta, ¿ok? Es importantísimo que ellos identifiquen por qué se sienten tristes. Entonces, ese niño que dijo y puso el sticker que estaba triste, por qué él dice que está triste, por qué está triste. Ay, señor, es que estoy triste, oh, profe, estoy triste porque mi papá llegó anoche y gritó a mi mamá. Wow, algo está pasando en casa. Eso lo vamos a notar. Ok, el niño, la emoción, está triste por esto y esto y esto. Eso se tiene que abordar también transversal, porque nosotros, todos, terapeutas, docentes, psicólogos, psiquiatras, todos trabajamos transversal. ¿Qué es transversal? Familia, niño. Familia, niño. Nosotros somos la escuela, nosotros somos la terapia. Entonces, cuando nosotros tomamos a esa evidencia de que está pasando en casa, abordamos enseguida y es nuestro foco para saber cómo está el contexto familiar. ¿Ok? Sí, por supuesto, esa actividad se puede realizar de forma grupal, por supuesto. Así como les estoy diciendo, nos sentamos, primero recibimos a los niños, cada una la puede recibir haciéndose una vincha con una de las emociones, pero una emoción súper grande, colorida, y así captamos la atención de pronto con un niño que venga con TEA, por ejemplo, y él ve ese color, le llame la atención y va a tener tu atención siempre, en toda la jornada de la actividad va a tener tu atención. Yo lo hago, yo lo he hecho y a mí me ha ido súper bien. Una vincha la cara, no sé si, pues feliz o asombrada, de un color súper chévere y ellos, ahí empiezas a manejar toda la actividad de atención. Eso lo puedes manejar en muchos aspectos, ya sea grupal, individual, cuando llega a tu consultorio, en primera infancia, en primaria también, hasta en bachillerato se pueden manejar esas actividades de las emociones, porque a veces a mí me ha tocado ir a capacitaciones de PREIFE y yo manejo toda la movilización la movilización de las emociones frente al reto de las IFE y digo, bueno, coménteme qué son las emociones. Y muchos quedan que no tienen ni idea. Entonces, qué chévere que nosotros desde niños les empecemos a enseñar eso. ¿Quedó todo claro? Hasta aquí. No veo más preguntas. Angie, ¿quedó todo claro? Ah, bueno, ya Angie dijo excelente. ¿Quién más? Listo. Bueno, le dejo el espacio al coordinador. Igual voy a estar en el chat viendo si van a hacer más preguntas. No sé si por aquí está el coordinador, si va a dar una información. ¿Alguien tiene otra preguntita, otra estrategia que necesite para abordar?
Ah, bueno, Angie dijo excelente. Qué bueno, Angie, que estés estudiando esa especialización. Súper. Faltó la otra pregunta, ¿qué tipos de juego didáctico podemos utilizar para qué? Bueno, para trabajar con las familias, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta cuáles son las necesidades de la familia. Tenemos que en medio de la observación identificar qué necesitamos abordar con la familia. Yo siempre hago una, yo siempre hago una capacitación que para mí es sumamente importante y es enseñarlo lo que es la formación, la crianza y la atención. Formación, crianza y atención. En esas enfoques, ¿por qué es importante? Porque a veces pensamos que es lo mismo criar que formar y es lo mismo criar que atender. Y estamos muy lejos sobre el objetivo como tal. Espérenme un momentito. Bueno, y quiero que lo enfoquemos en esta manera. Eh, Cuando nosotros, bueno, aquí te voy a decir algo sobre la crianza y ahí mismo en la crianza pueden meter el tema de la importancia que ellos enseñen desde la casa, las emociones, escuchen y aprendan a conocer la manifestación de emoción de sus hijos. Eh, Crianza, formación y atención. Lo que les puedo decir es que la persona que forma es aquella que impacta a nivel de normas, reglas, valores, principios, rutinas, y todo lo que concierne a la forma, bueno, valga la redundancia, a la forma positiva de crear el ser, de formar el ser, de formar la mente, de formar los hábitos, ¿ok? Esa es la persona que es la que está enfocada en formar. El que está criando, o el que dice, no, es que esta es la crianza que yo le di. El que cría usualmente es el aportante, el que está siempre el proveedor. Puede ser la mamá, la proveedora, pero no está formando, ¿ok? Está criando porque está solventando necesidades. Y el que atiende usualmente es la nana, usualmente es la abuela, que simplemente se encarga de cocinar y de suplir necesidades para que el niño tenga un bienestar en el hogar, pero es de la atención. No le podemos generar las tres cosas a la cuidadora, perdón, a la que genera la atención o a la cuidadora, exacto. Entonces tenemos que saber y enseñar a los papás qué tanto es el rol de cada una de estas áreas que complementa una sola función en el niño, que es el que hace toda esa estructura mental primaria y es lo que le ayuda a él al momento de él, entrar a ese juego social o a ese ejercicio social y educativo a poder identificar cuando está triste, por qué está triste, cuando se ve, cuando evidencia que está portándose mal, identificarlo, cuando él siempre tiene que estar proyectando la buena conducta. No podemos formar, yo diciéndole a mi hijo que tiene que utilizar chancleta y yo paso todo el día descalza. Eh, esos son temas y capacitaciones que hay que tener con los papás, porque los papás son los corresponsables de todos los procesos terapéuticos. ¿Ok? Bueno, ahí creo que te respondí ese tema de la comunicación, tener espacio, importantísimo tener espacio con los niños de calidad, así lleguen
cansados, saber que tienen que dedicarle tiempo de calidad, si sea corto en el momento de la alimentación. Ahí los vínculos afectivos se fortalecen en ese momento. El niño puede tener más confianza con sus papás y manifestarle todo lo que se siente, todo lo que, bueno, todo lo que puede estar generando en él en ese momento. Bueno, dice Juliana, te agradezco. Espérate, vamos a subir acá un momentico porque tengo varios que están. Te agradezco que me gustaría conocer otras que vengan aquí, pues ya sé, pero te agradezco en lo siguiente. ¿Qué estrategia realizar para sensibilizar a los padres sobre la importancia de trabajar con sus hijos autistas o con otro diagnóstico? Bueno, la estrategia más grande que tú puedes utilizar es movilizar las necesidades del niño en el papá y la mamá. ¿Y cómo tú las movilizas? Desde una observación. Ahora, ese niño que tú me dices, vamos a ponerte que el niño ya esté diagnosticado y que se esté negando de pronto o tú ves que hay negligencia. Ahí es donde tienes que hacer actividades, por ejemplo, hacer actividades con esa población solamente, porque bueno, yo usualmente las hago en general porque el porcentaje de niños en algún tipo de condición de diagnóstico, usualmente donde yo he estado, siempre son 3, 4 niños, por decirte tú, en 2 salones. Entonces, yo hago armo unos videos, me busco unos videos súper chéveres de la importancia y del impacto en la mejora que tiene el niño cuando está con el apoyo de los papás. Es decir, ese video que yo les acabo de enviar a ustedes, que es una entrevista de una niña, ayuda mucho a ese tema de sensibilizar a los papás. Los papás se sensibilizan únicamente cuando otros papás con la misma situación pueden decirle, si se puede, nosotros somos importantes para ellos, nosotros somos la mayor motivación para ellos, somos el amor primario, saber de que este tema de autismo o este tema de chicos diagnosticados autistas, lo moviliza es la atención de calidad, el tiempo de calidad, pero también el amor. ¿Ok? De cuando tú empiezas a sensibilizar al papá sobre la importancia de que deben participar en actividades que son relevantes en las necesidades de los niños, estás invitándolo a que, oye, hace parte también de mi presencia y de mi motivación como papá de que él mejore. ¿Y qué papá no quiere que su hijo mejore? ¿Sí? Porque la ausencia del papá en un proceso terapéutico o en un proceso académico es muy tardía el avance del niño, porque no estamos fusionados, es decir, no estamos en la misma tónica para nosotros generar ese impacto ante el avance del niño. Entonces, con que tú le digas eso a un papá, tú lo sensibilices, ojo, hay papás que no quieren que el resto de los papás lo sepa, entonces es donde yo tomo a esa remanente y los voy citando paulatinamente y les voy sensibilizando desde el ser, es movilizar la fibra, porque esto es un duelo. O sea, el que a ti te digan que tienes un niño con algún trastorno, con alguna condición, es un duelo permanente y es una agonía de saber cuándo se va a recuperar, hasta cuándo va a ser. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, conocer a esa familia y que tanto somos prudentes, porque la prudencia también hace que las cosas nos resulte. Bueno, el que no le gusta escribir y la estrategia puede usar para la motricidad fina, de lápiz, ta, 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 ta. Ok, el video ya está en el chat. Este tema de la motricidad, si no sabe escribir, debe saber dibujar o le debe gustar dibujar. ¿Ok? Entonces, es buscar en medio de esas y si le gusta, y si no le gusta dibujar, le gusta jugar. Y en medio
actividades de brincar, de saltar de la cuerda, de hacer círculos grandes, si no lo puede hacer pequeño, se le figura círculos grandes para que él empiece a desarrollar el tema de la motricidad. Vamos desde lo más detallado hasta lograr pues el objetivo como tal, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí los dejo. Estaba llamando al Cordy hace rato, pero como que estaba en otra sala y me abandonó acá. Entonces, bueno, aquí los dejo con él para que él culmine pues la actividad. Les mando muchas bendiciones. Gracias por la participación. Me encanta que pregunten mucho porque con las preguntas es que nosotros resolvemos realmente lo que vivimos día a día. Y bueno, gracias a todos. Dios me los bendiga. Welcome. Listo, doctora Sandra, muchísimas gracias. Compañeros, bueno, lo que yo les vengo a decir, ya ustedes saben que es muy sencillo. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Muchísimas gracias a todos por haber sacado el espacio el día de hoy. Les recuerdo que el costo de esta formación son $30, son 5 sesiones. Hoy finalizamos las sesiones gratuitas. Entonces, para todas las personitas interesadas en realizar su aporte, ya les voy a compartir el numerito de teléfono. Recuerden que al momento de cancelar, es la misma información que le he venido diciendo todos estos días, obtienen un certificado, un material de estudio y el acceso a todas las clases grabadas y van a tener siempre disponibles las clases. Se van a subir un link de YouTube y siempre van a estar disponibles. Ay, qué pena, les mandé fue el link del video, pero ya les voy a mandar el numerito de teléfono. Entonces quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, si alguien tiene algo por decir antes de finalizar la clase, que por favor me confirme. Acá está el numerito de teléfono para las personas interesadas. Quiero que porfa, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, me confirme o toda la información está muy clara. Quiero que todos también me confirmen, porfa. Los leo, los leo. Quiero que porfa me confirmen. Franco manda un me gusta, así que debe estar todo claro. Bueno, compañeros, como les digo, este va a ser el número donde se van a comunicar para solicitar los medios de pago. Espero que hayan tenido una excelente clase, una feliz tarde para todos y muchísimas bendiciones. Nos vemos el día de mañana para las personas que hayan realizado su aporte. Y bueno, muchas gracias a todos por asistir. Chao, chao.